Vamos a conversar esta noche, les decía, con Marvin Flores, que es especialista en logística y comercio, y también Andrés Guzmán Escobari, que es internacionalista. Ustedes ya lo conocen, por supuesto. Marvin, Andrés, buenas noches, gusto de tenerlos acá. Comenzaremos por el tema de los puertos, que ha hecho tanta bulla en estos últimos días y que, por supuesto, de repente los bolivianos no conocemos tanto, ¿no? Quisiéramos saber más detalles. ¿Cuáles son los puertos más comunes para la carga boliviana? ¿Por dónde entra y sale más carga? ¿Cómo nos tratan? Eso de cómo nos tratan ha salido los últimos días increíble, y bueno, los acuerdos los vamos a conversar contigo, Andrés. Buenas noches, Marvin. Adelante. ¿Qué tal, Lorena? Muchas gracias por la invitación. Bueno, en la actualidad comentarte que Bolivia tiene dos salidas principales, una que es a través del Pacífico y otra que es a través del Atlántico, ¿no? A través del Pacífico, principalmente nosotros tenemos tres puertos por donde realizamos todas las operaciones de comercio, que es Arica, el puerto de Arica, el puerto de Iquique y el puerto de Antofagasta y Mejillones, ¿no? Por el otro lado, estamos viendo que nuestra salida es a través del Atlántico, por principalmente la vía Paraguay-Paraná, donde tenemos algunos depósitos y almacenes francos, ¿no? Como ser Puerto Buch, Villeta, Puerto Rosario, ¿no? Y tienes mucha razón, evidentemente estos días se ha generado mucha boga el tema de los incrementos unilaterales que ha aplicado Chile en la actualidad a través del puerto de Arica con un 10.72% y a través de puerto de Antofagasta, que según cálculos que se han realizado llegarían al 300%. Bueno, por Arica, ¿qué es lo que entra y sale por Arica y qué cantidad de lo que genera todo ese puerto es carga boliviana? Los datos nos dicen que el 2015 se ha manejado alrededor de 3 millones de toneladas por el puerto de Arica, de los cuales un 77% es carga boliviana de importación y exportación, ¿no? De este 77%, un 71% es carga en contenedores y el restante es carga a granel, lo que denominamos, ¿no? Soya y minerales. Y por el puerto de Antofagasta lo que principalmente se está manejando en la actualidad son exclusivamente minerales. Y a través del puerto de Iquique solamente son contenedores que no está registrado exactamente, no tenemos los datos exactos porque muchos de ellos pasan una zona franca especial, de la cual posteriormente se puede traer a Bolivia. Sin embargo, es una condición aduanera especial que se tiene. Bueno, ¿qué dice nuestro tratado de 1904? Obviamente yo me imagino que no habla de Arica, Iquique, Antofagasta, pero habla seguramente de la carga que tiene que transitar, digamos, por estos puertos chilenos. Andrés. Así es. Muy buenas noches primeramente. Buenas noches. Sí, bueno, el tratado habla de Arica y de Antofagasta en específico, ¿no? El artículo 6 dice que Chile le otorga a Bolivia el más amplio libre tránsito por sus puertos y su territorio a perpetuidad, ¿no? Eso dice. Y que todos los reglamentos y todo lo que se vaya a hacer en cuanto al libre tránsito debe ser acordado entre las partes, consensuado, ¿no? Entonces es eso lo que ahora Chile estaría vulnerando, porque está alterando las tarifas, está incrementándolas, y sin el consentimiento de Bolivia, sin haber recabado el acuerdo boliviano como establece el tratado. Entonces ahí está la vulneración y, como dice Marvin, bueno, es muy importante, ¿no? Porque en un lado, en Arica, bueno, es más de 10% y en Antofagasta es casi 300%, que es muchísimo. Además de eso, en Antofagasta se ha expulsado, se ha llevado la carga boliviana a un lugar que está a 32 kilómetros del puerto, que se llama Portezuelo, donde los minerales bolivianos tienen que ser acopiados para luego transportarlos recién al puerto de Antofagasta. No es por un tema ambiental de contaminación que se ha decidido hacer eso, y eso tiene un costo para los comerciantes bolivianos, para la minería de Bolivia, muy importante, porque se está utilizando unos contenedores especiales, retainers, que tienen un costo adicional, ¿no? Entonces, esta medida que ha adoptado a Chile también unilateralmente, sin el consentimiento de Bolivia, genera un costo que además se agrava y se incrementa a los costos de las faenas que se realizan dentro del puerto. Entonces es toda una situación muy grave que en Arica además
se está agravando con el tema de que han cerrado los garajes, ¿no? Los estacionamientos para los camiones bolivianos, y lamentablemente eso también genera perjuicios porque los camioneros bolivianos tienen que quedarse con su carga fuera del puerto, en carretera, varados, y ellos no pueden irse, tienen que cuidar su camión porque obviamente está su mercancía ahí y ellos son los responsables. Entonces tienen que quedarse ahí y los carabineros de Chile los multan porque ellos, bueno, tienen que ir al baño, por eso los multan, o los multan por ensuciar, ¿no? Y ahora los han obligado a limpiar, además, ¿no? Entonces es todo un problema que ahora se agrava y se ve tan grave. Y yo me sorprendo porque es en un momento justamente cuando nuestras relaciones están tan crispadas, tan mal, ¿no? Y Chile decida tomar estas medidas como una especie de represalia, quizás, o no se entiende por qué, pero bueno, esta es la situación. Bueno, no se dice nada del puerto de Iquique. No se dice nada en el tratado de 1904. No ¿Cómo funciona con el puerto de Iquique? Claro, el puerto de Iquique no está dentro del régimen de libre tránsito que establece el tratado de 1904 y sus acuerdos complementarios. Solamente están Arica y Antofagasta. Y dice el tratado que se podrá incluir los demás puertos, ¿no? O otro puerto. Se habló en cierto momento de incluir al puerto de Iquique. A partir del 2005 precisamente hubo reuniones al respecto, pero nunca se concretó y hasta ahora, bueno, el puerto de Iquique no existe presencia boliviana como en los otros puertos, ¿no? ¿Cómo es en el puerto de Iquique, Marvin, desde la logística justamente? Como dice Andrés, se tuvieron algún tipo de acercamientos con Chile para que precisamente autoridades bolivianas puedan fiscalizar lo que es la importación y exportación de productos. Sin embargo, hubo una negación total de parte del Estado chileno en que la Administración de Servicios Portuarios, que es el agente aduanero acreditado por el Estado boliviano, o la aduana boliviana puedan participar de esta logística especial. Entonces, nosotros vemos con gran preocupación que el puerto de Iquique es el puerto por el que mayor contrabando se genera, y es precisamente por el hecho de que no hay autoridades bolivianas que puedan fiscalizar la importación y exportación principalmente de contenedores. ¿Quién manipula la carga boliviana en los tres puertos? ¿Deberían ser bolivianos? ¿La manipulan chilenos? De hecho, el convenio del 37 y la declaración Arica del 53 establece que la competencia para manejar la carga boliviana está bajo jurisdicción exclusiva de autoridades bolivianas establecidas en el marco del Tratado de 1904. Sin embargo, hemos visto que a partir de la Ley de Modernización de Puertos del 2004, la Ley 19547 que lanzó el Estado chileno, esta potestad solamente la dejó a empresas monopólicas, ya privatizó los puertos, y en este sentido en Arica tenemos la Terminal Puerto Arica, que es la empresa monopólica que en este momento realiza todo lo que es la operativa portuaria. En Iquique está Iquique Terminal Internacional, y en Antofagasta está Antofagasta Terminal Internacional. Sin embargo, esto es preocupante para nosotros porque antes del 2004, la Administración de Servicios Portuarios tenía la potestad de ellos licitar la carga al mejor postor para que ellos lo manejen. Sin embargo, a partir de este punto de inflexión, solamente estamos supeditados a que estas empresas puedan realizar la logística. Entonces, lo que nosotros vemos vulnerado en todo lo que son los tratados y convenios es que nosotros, o la Administración de Servicios Portuarios, ya no tiene las competencias que tenía antes, y solamente se está viendo que el Estado chileno, a través de estas empresas monopólicas que solamente velan por el tema de la rentabilidad, porque a continuación te voy a citar algunos datos, precisamente dejan de ver a la carga boliviana como parte de un tratado y lo ven solamente con una visión de capital. Lo que no se puede hacer es mirar a la carga boliviana como se mira a la carga brasilera, argentina, es decir, a otro tipo de carga. La carga boliviana no es una carga comercial, digamos, debería ser para los chilenos. Exacto, exacto. Y hemos visto vulnerados todos esos derechos, y es preocupante porque como vimos en los últimos reportes de las noticias, ellos pretenden realizar un incremento del 10.72%. Sí. El 2015, Terminal Puerto Arica ha generado una utilidad, o sea, libre de impuestos, libre de costos, de alrededor de $8.5 millones, ¿ya?
y eso significa que ha incrementado en relación al 2014 un 54% sus utilidades. Y lo que significaría que si aplicamos un incremento del 10.72%, estaríamos incrementando su utilidad en más o menos $1 millón. Entonces, no vemos conveniente que si se está registrando un incremento de 54% de su utilidad, ellos tengan algún fundamento como para establecer un incremento tarifario. Bien, necesito hacer una pausa bien cortita, unos segunditos de pausa y vamos a continuar conversando con Marvin Flores y Andrés Guzmán Escovari a propósito de los puertos, de la carga boliviana y bueno, de todas estas dificultades que hemos visto que salen a la luz en los últimos días. Muy bien, hablando sobre el tema de los puertos chilenos, de los servicios portuarios que nos brindan a los bolivianos, de la carga boliviana que entra y que sale. ¿Cuán dependiente es, Marvin, la carga boliviana, la que entra, la que sale, de estos 3 accesos que tenemos por Chile? Bueno, las estadísticas del 2015 nos muestran que Bolivia, para conectarse con el mundo, depende en un 82% de su salida y entrada a través de puertos chilenos. Eso es un incremento demasiado alto. Obviamente, si no registramos lo que es la exportación de hidrocarburos, ¿no? Pero si vemos todo lo que es la importación de productos intermedios, de productos de capital, de bienes de consumo, entonces podemos ver que dependemos en un 82% de puertos chilenos para salir al exterior. ¿Tenemos alguna otra alternativa que no sean los puertos chilenos? Bueno, tenemos este otro lado del cual nos has hablado al inicio, pero tú dices, bueno, hay más fluidez por este lado. En su momento, que Bolivia piense en cambiar estos lugares, es decir, dejar de tener este tránsito por Chile y tener un tránsito por el Perú. ¿Qué pasaría? Bueno, de hecho está dentro de lo que es el plan de desarrollo económico social que planteó el gobierno, para que se implemente hasta el 2020, buscar puertos alternativos que dejen la dependencia que en la actualidad tenemos con Chile. Dentro de esos proyectos está precisamente el puerto de Hilo, en el cual Bolivia desea participar de la licitación internacional a la que el Estado peruano en el corto o en el mediano plazo pueda llamar. Entonces, en este sentido, la Administración de Servicios Portuarios realizó algunos trámites para invitar a las empresas que estén interesadas en participar de este emprendimiento. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el puerto de Hilo tiene algunas características que no le permitirían en el corto plazo manejar todo lo que es la carga boliviana, al igual que Arica y Iquique, ¿no? En ese sentido, se tendrían que realizar algunas inversiones, por lo que estaríamos viendo que entre 4 y 5 años podríamos ya ver a un puerto alternativo que puede hacer hilo y que pueda reemplazar un poco en lo que es los puertos de Arica y Iquique. Matarani, ¿cómo nos va? Matarani, la principal característica de Matarani es que es un puerto granelero, ¿no? No es un puerto multipropósito como es el puerto de Arica o Iquique, ¿no? Entonces, en la actualidad, Matarani se está concentrando principalmente en la exportación de soya boliviana, ¿no? Entonces, ellos tienen su infraestructura que está dedicada totalmente a lo que es la exportación de líquidos y graneles. Entonces, y otro inconveniente para utilizar el puerto de Matarani sería el costo del flete. El costo del flete terrestre es demasiado caro para llegar hasta Matarani versus el puerto de Arica. Que es más barato y es más cerca además. Exacto. Es más cerca, ¿no? ¿Quiénes son los dueños de los puertos, Andrés? Sí, ese es un tema muy importante porque ahora vemos que hay incrementos en los puertos y vemos la influencia, ¿no?, de estos dueños de los puertos, que son básicamente las élites económicas chilenas. Están ahí el grupo Luxich, el grupo Urenda y Bonapen, que son unas de las familias más poderosas, sí, de Chile, que están realmente metidas en todas las actividades de la economía chilena prácticamente, ¿no? Y digo que es importante porque ahora que Marvin nos da el dato de que Bolivia depende en un 82% de los puertos de Chile, quitando los ductos, quitando el gas, es sumamente importante para Bolivia. Si nos aumentan los precios de las tarifas portuarias, eso va a incidir directamente en los precios de nuestra economía, ¿no? Es decir, incluso podría generar inflación,
estos aumentos tarifarios, porque realmente dependemos mucho de ellos. Es decir, tú dices, al incrementar las tarifas, obviamente todos los productos que entran por Chile, sí, ya sea línea blanca, línea negra, todo lo que entra por Chile, desde los productos chinos y todo, va a aumentar de precio. Y por eso el presidente Morales decía, quieren debilitar a la economía boliviana, ¿no? Y ahí yo veo una relación quizás, porque cuando Bolivia habla de demandar a Chile por el tema del Silala, Luksich ve afectados quizás sus intereses, porque recordemos que el grupo Luksich es dueño del ferrocarril Antofagasta-Oruro y además es dueño de varias de las minas que utilizan las aguas del Silala. Entonces, al ver comprometidos sus intereses, el grupo Luksich, por un lado, apoya que su gobierno haga una demanda y por el otro lado también presiona en los puertos para afectar a Bolivia, si se quiere, ¿no? Como lo ha denunciado el presidente Morales. Y de hecho el presidente Morales ha hablado de un periodista que ha venido a La Paz, sí, y para hacer un trabajo conspirativo, me parece. Y este periodista trabaja en un canal que es del grupo Luksich, ¿no? En el Tele 13, Canal 13, mejor dicho. Entonces, vemos toda esta relación y no podríamos descartar que la iniciativa o que la intención viene desde estas grandes familias que de alguna manera quieren presionar a Bolivia y no quieren dejar que de alguna manera Bolivia tenga una política de sentar soberanía en el tema del Silala. Marvin, ¿qué le queda a Bolivia? ¿Cuáles son sus salidas para Bolivia? Si están dependientes de los puertos chilenos, ¿cuáles podrían ser sus opciones? Bueno, en la actualidad estamos manejando, o se está manejando en realidad el tema del puerto de Hilo como prioridad. Sin embargo, se están viendo otras opciones a lo que se refería la salida que tenemos a través del Atlántico, a través de la hidrovía. Sin embargo, las características de ambas salidas son distintas, ¿no? La hidrovía generalmente se caracteriza por el tema de la importación de hidrocarburos y la exportación de graneles, ¿no? Y ahí no se maneja contenedores, se manejan barcazas y se manejan remolcadores, sí, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, el tiempo de tránsito, por ejemplo, de una carga que sale a través de lo que es el sector de Santa Cruz, más o menos tarda 30 días en llegar hasta Uruguay. Entonces es un tiempo bastante largo que no se podría utilizar para los bienes que se exportan, que es principalmente manufactura a través de los puertos de Chile. Entonces, como principal opción se está viendo el tema del puerto de Hilo, y por la hidrovía, para el tema de graneles, se está viendo el tema del puerto de Rosario, que ya existe, por lo que sé, un plan para modernizarlo y que sea una opción para que nosotros podamos desarrollar nuestro comercio. Es algo que... sí, en ese punto, justamente, uno de los perjuicios más grandes que tenemos para comerciar por los puertos chilenos es el tiempo, ¿no? El puerto de Arica se ha visto rebasado por el crecimiento del comercio boliviano en los últimos años. Ha sido tan grande el crecimiento de nuestro comercio, que el puerto de Arica ha quedado chico. Y en ese sentido, las cargas de exportación bolivianas tienen que esperar de 3 hasta 5 días. Bueno, justamente me comentaba Marvin antes de la entrevista. Y el tema es más que los costos, los tiempos, ¿no? Los tiempos para exportar, claro, que nos demoran. Tiempo es dinero, tiempo es almacenaje, tiempo es alquiler de espacio, sí. Tiempo es todo eso que perjudica a la carga boliviana. Sí, si me permites complementar la idea. 30 segundos. 30 segundos. Bolivia en la actualidad se encuentra dentro de lo que es la categoría de logística en el puesto 121 de 160, ¿no? Ya. Y esto es principalmente por las demoras que en la actualidad tenemos a través de los puertos chilenos. Tenemos que mejorar eso, entonces, habría que mejorar. Andrés, Marvin, muchas gracias por acompañarnos en esta noche. Un cariño.